Cordial saludo, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Gerson Villalobos Olaya. A continuación procedo a mostrar mi documento de identidad. Gerson Villalobos Olaya, mi firma y mi foto. Eh, bueno, a continuación procedo a explicar el ejercicio que estamos trabajando. Va a ser un poquito engorroso pues porque estoy grabando desde mi celular, ya que mi computador pues no le sirve el micrófono. Entonces procedo a explicar la actividad. Aquí vemos la suma de fuerzas en el primer ejercicio. Vemos que aquí nos colocan en el simulador, vamos a sumar las fuerzas. Entonces, en el primer ejemplo nos colocan mismo tamaño, misma ubicación en la cuerda. Entonces, la misma fuerza, ¿sí? Aquí vemos una persona grande, se supone que tiene más fuerza, que una persona mediana, igual aquí una persona grande y una mediana, que tiene más fuerza obviamente la grande que la mediana en este ejercicio. Vemos que no ocurre ningún movimiento, se queda estático. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de fuerza que hay para el lado derecho es la misma que hay para el lado izquierdo. Y si pues se suman esas fuerzas, pues va a dar cero, ¿sí? No hay ningún movimiento. Ahora, el segundo ejemplo dice, mismo tamaño, diferente ubicación en la cuerda. Entonces, el mismo tamaño que hay aquí en el ejercicio 1 lo vamos a ver acá, pero vamos a ver que una, va a haber un cambio, ¿sí?, de posición, pero no va a haber ningún resultado. ¿Por qué? Porque es la misma fuerza que se está aplicando. No importa la ubicación, solamente importa la fuerza. Y si no le implementamos más fuerza de un lado o del otro, pues va a ocurrir lo mismo, que se va a quedar estático, no se va a mover, ¿sí? Entonces hay cero suma de fuerzas. Ahora, el siguiente ejemplo dice, diferente tamaño, misma ubicación, ¿sí? Entonces vemos que cambia aquí los azules en la parte izquierda, eh, disminuyeron su fuerza, y en la parte derecha pues se mantuvo. ¿Qué va a pasar? Que en este ejemplo va a girar hacia la derecha, es decir, hacia donde están los rojos. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor fuerza aplicada, ¿sí? Vemos ahí que tiene más fuerza, gira hacia la derecha. ¿Cuánto es? 50 newtons es la suma de fuerzas en ese ejemplo, ¿sí? Va a haber 50 newtons. Diferente tamaño, diferente ubicación en la cuerda, ¿sí? Entonces el mismo tamaño aplicado en el ejercicio anterior, ¿sí? Pero cambia la ubicación, ¿sí? Entonces en este ejemplo la fuerza se inclina hacia la derecha, que es la que aplica mayor fuerza, ¿sí? Entonces no importa la ubicación, solamente importa la fuerza aplicada. Gira hacia la derecha y la suma da 50 newtons. Ahora, el siguiente ejemplo dice, ejercicio, perdón, dice, es el movimiento. Dice, coloca la fuerza según el resultado de la ecuación. Entonces, a mí me dio 36 la suma de mi número de cédula. ¿Sí? Lo multiplicamos por 5 y eso nos da 180. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a aplicar en el software simulador y vamos a empezar a hacer el procedimiento. Entonces, dice, vamos a sumar, a colocar la caja y la niña, ¿sí? Son 2 pesos y lo vamos a desplazar, ¿sí? ¿Con qué fuerza vamos a desplazar con esta? Con 180 newtons de fuerza, que fue el resultado que nos dio de la multiplicación. Entonces, vamos a aplicar eso en el software y la predicción que yo doy es que lo va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la rapidez? La rapidez va en aumento constantemente, porque sí lo pudo desplazar. ¿Se cumplió la predicción? Sí se cumplió. Al aplicarlo en el software, vimos que sí se cumplió la predicción. Ahora, el siguiente ejemplo nos coloca una nevera, 200 kilos, y una persona de 80 kilos. ¿Sí? La predicción que yo doy es que lo va a desplazar, pero de una manera más lenta, porque contiene más peso que la anterior. ¿Qué sucede con la rapidez? La rapidez fue mucho más lenta, obviamente. ¿Por qué? Porque hay más peso. ¿Sí? Al haber más peso, pues, y se va a aplicar la misma fuerza que es de 180, obviamente
se va a ver más lenta la rapidez que al aplicar menos pesos, ya que este peso es mayor, ¿sí? La predicción se cumplió, sí se cumplió porque se pudo mover. Se movió la nevera y la persona de 80 kilos. Ahora, dice que demos unas conclusiones. Las conclusiones que vamos a dar. Entonces, la primera conclusión es que la distancia no influye en la fuerza. Aquí podemos ver que cambiaron de distancia, pero si se aplica más fuerza de un lado que el otro, no importa la distancia, solamente importa la fuerza. Quiere decir que la distancia no influye en la fuerza. La segunda predicción que decimos es que a mayor peso, menor rapidez. Y a menor rapidez, pues, obviamente, a menor peso, pues mayor rapidez. Entonces, esas son las dos conclusiones que podemos ver en esos dos ejercicios que hemos realizado. ¿Listo? Ahora vamos a ver la de la fricción. Coloca la magnitud de la fuerza según el resultado de la ecuación. Entonces, vamos aquí, 10 por 36, ¿sí? Entonces nos va a dar 360. Aquí podemos ver. Tenemos una nevera de 200 kilos, ¿sí? Y vamos a aplicar 360 newtons de fuerza, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Entonces se va a empujar la nevera con una fuerza de 360 newtons, la cual pesa aproximadamente 200 kilos y además teniendo una fricción alta, ¿cierto? Mucha fricción. Entonces, ¿qué sucede con la fuerza de fricción? La fricción es igual es igual de fuerte que la fuerza con la que se empuja la nevera. No deja avanzar la nevera. Ahora, ¿qué sucede con la rapidez? Pues la rapidez es nula, debido a que la nevera es pesada. Entonces, vemos que la nevera es pesada, pesa 200 kilos, ¿cierto? Sin embargo, estamos aplicando una fuerza considerable, que es de 360 newtons. Pero, ¿qué pasa? Que la fricción, ¿sí? La fricción ataja, ayuda a, a retener la nevera, ¿sí? Entonces, no se puede mover la nevera. Es imposible. Ahora le aplicamos la fricción media, ¿sí? Ya le bajamos a la fricción, ya no es mucha, sino que es media. Entonces igual se va a empujar la nevera a 360 con una fuerza de 360 newtons, la cual pesa 200 kilos, con una fricción de un nivel medio. ¿Qué vemos? ¿Qué sucede con la fricción? La fricción aún sigue siendo igual de fuerte que la fuerza con la que es empujada. Y si le sumamos el peso a la nevera, pues encontramos que es imposible nuevamente moverla. No se puede mover la nevera. ¿Qué pasa con la rapidez? La rapidez sigue siendo nula. No hay rapidez. ¿Listo? Ahora le colocamos nada, no le colocamos nada de fricción. ¿Sí? Entonces igualmente se va a empujar la nevera con una fuerza de 360 newtons, la cual pesa 200 kilos, además con una fricción de nivel bajo. Ahora, ¿qué va a pasar en este ejercicio? La fricción baja hace que la nevera se pueda desplazar de una manera más fácil y rápida, por lo que es mejor para la persona que mueve la nevera que haya una fricción baja. Entonces, en este simulador nos colocan que el piso es de hielo, es decir, que se va a mover con facilidad, no va a haber fricción, la fricción va a ser nula en este caso. Cuando la fricción es nula, pues la aceleración, bueno, depende también del peso. En este caso, con una fuerza de 360 newtons y un peso de 200 kilos, pues vemos que la nevera se va a desplazar muy fácil, más fácil y rápido en el hielo, por lo que la rapidez aumenta considerablemente a medida que la fricción baja. ¿Listo? Ahora, se puede decir que la fricción es una fuerza, ¿sí? Entonces, no, se puede decir que la fricción es una fuerza. Sí, sí es una fuerza. ¿Por qué? Porque se opone al deslizamiento de los objetos a través de una superficie, como lo acabamos de ver en el ejercicio. Entonces, sí es una fuerza porque retiene los objetos. En este caso, vemos el ejemplo de la nevera. Vemos que con una fricción baja, pues, obviamente la nevera se puede deslizar, se puede mover fácilmente. Y con una fricción alta, pues es imposible. Ahora, vemos el otro ejercicio, dice, coloca la magnitud de la fuerza según el resultado de la ecuación. Entonces, 15 por 36 entre 2. Esto nos da 270, ¿sí? 270. Y dice el ejercicio que coloque la fuerza según el resultado de la ecuación. Seleccione una
cada una de las masas según las indicaciones. Entonces aquí vemos las masas, una caja, una persona y un bote de basura. Mide el tiempo con el temporizador, entonces para eso vamos a utilizar un reloj. Ya yo utilicé el cronómetro de mi celular. Y después realiza una descripción de lo que sucede con el simulador. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver que vamos a mover esta caja, ¿sí? Con una fuerza de ¿cuánto? Una fuerza de 270 newtons, ¿cierto? Y vamos a ver el tiempo de la velocidad máxima, ¿cierto? El tiempo de la velocidad máxima en este caso fue 12.1 segundos. Y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado es de 3.52 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Con la fuerza aplicada hacia este objeto, este se logra mover con una aceleración de, lo acabamos de decir, 3.52 metros sobre segundo. Y se mueve sin ninguna dificultad. ¿Sí? Vemos que lo logra mover tranquilamente con la fuerza que aplicamos. Ahora, vamos a cambiar y vamos a colocar una persona que pesa aproximadamente 80 kilos. ¿Sí? Entonces, ya aquí va a ser diferente, hay más peso. En la caja pesa 50, este pesa 80. Entonces, el tiempo de velocidad máxima fue de 26.99 segundos. Y la aceleración fue de 1.50 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué pasó aquí? Que al haber mayor peso, pues el tiempo de velocidad máxima va a ser más largo y la aceleración va a ser más baja, obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? La masa de este objeto es más elevada, pero aún con la fuerza que se aplica se puede mover. Sin embargo, la aceleración disminuye, ¿cierto? Ya no se va a poder mover con la misma facilidad con la que se movió la caja. Y por último, ponemos el bote de basura. Si es como un bote de basura. Pesa 100 kilos este, pesa más. Entonces, ese objeto tiene una masa más grande. Se le aplica los 260 newtons de fuerza. ¿Sí? El tiempo de velocidad fue de 48.24 segundos. Vemos que aquí aumentó considerablemente. Miren, el primero fue de 12.1, el segundo fue de 26 y este fue de 48, casi que el doble. Vemos que la aceleración es súper baja, es de 0.82 metros sobre el segundo al cuadrado. Le cuesta mucho moverla con esa fuerza aplicada. ¿Sí? Ese peso es grande. Pero podemos ver que sí lo logra mover con dificultad, pero lo mueve. ¿Sí? Podemos observar que el objeto se mueve con dificultad, pero logra alcanzar una aceleración de 0.82 metros sobre segundo. Ahora la pregunta dice, ¿qué sucede con la aceleración cuando se tiene diferentes masas con el mismo valor de fuerza? Entonces, a mayor masa, es decir, mayor peso, con el mismo valor de fuerza, la aceleración es más baja. ¿Cierto? Es más baja. Entonces, si tenemos la misma fuerza y le ponemos más peso, es decir, sí, más masa, más peso, es lo mismo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? La aceleración se va a ver disminuida, se va a disminuir, se va a ver más baja la aceleración. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la misma fuerza y le vamos a ir aumentando más peso, más peso. Va a llegar el momento en que ya no voy a poder mover X o Y objeto. ¿Listo? Vale, muchas gracias.